hasta dónde llegan las consecuencias de crecer en una familia disfuncional. Bienvenidos a un nuevo video de Sinopsis. El día de hoy hablaremos del personaje principal del juego de Far Cry 5, el villano perfecto, el villano que siempre tuvo razón según dicen por ahí, Joseph Seed. Su historia es bastante desgarradora y los resultados de dicha historia que dieron lugar a su particular personalidad se me hicieron realmente fascinantes. En realidad tuve que investigar y aprender sobre varios temas para poder traerles el análisis como se merecen. Pero en fin, espero que disfruten de la mente de este complejo personaje tanto como yo. Comencemos. Joseph Seed nació en 1976, en uno de los suburbios más pobres de Georgia llamado Roma. Él fue el segundo de 3 hermanos, siendo Jacob el mayor, Joseph el del medio y John el menor. La vida para estos 3 hermanos nunca fue realmente buena, puesto que además de crecer con muchas carencias materiales, su madre fue absolutamente negligente con ellos y su padre era un alcohólico fanático religioso que imponía castigos físicos casi por cualquier cosa, pero especialmente si los niños osaban buscar otra forma de entretenimiento que no fuera la Biblia, tal como por ejemplo ir al cine o leer cómics de Spider-Man en el caso de Joseph. El mayor ejemplo de la dureza de estos castigos fue un día en donde el padre de los Seed encontró a Joseph leyendo un cómic de Spider-Man, lo cual, como se podrán imaginar, reprobó absolutamente, y como castigo recibió 25 azotes con el cinturón indiscriminadamente. En ese día, Joseph cuenta que mientras estaba siendo castigado, escuchó a la que en ese momento en adelante denominaría como la voz, una voz que le decía que él y sus hermanos estaban destinados a salvar al mundo, que debían de ser puros de corazón y tener fe. Ese momento fue el inicio para que el Joseph Seed que todos conocen y temen se desarrollara. Pero ¿cómo podemos explicar esto? ¿Qué es la voz realmente? ¿Qué le pasa en el cerebro a un niño tras crecer en un ambiente de maltrato y abuso? Empecemos por entender que lo que Joseph y sus hermanos sufrieron desde muy temprana edad fue un trauma de apego y un trauma relacional. Por un lado, el apego se define como el vínculo que se forma entre los padres y los cuidadores con los niños, y por consiguiente el trauma en el apego se genera por omisión, es decir, lo que debió ocurrir pero no ocurrió. En el caso de Joseph y sus hermanos, lo que no ocurrió fue la capacidad de conectar con sus padres de manera emocional, psicológica y física. El resultado de cada intento o era el ser ignorados por su madre o ser maltratados física o psicológicamente por el padre. Por otro lado, el trauma relacional ocurre en personas que crecieron en un ambiente poco seguro con sus figuras de apego, negligencia, maltrato y abuso por parte de sus cuidadores. Exactamente el caso de los hermanos Seed. Esta clase de crianza en donde los padres simultáneamente representan para la mente de los niños las personas que deberían de cuidarlos y a su vez ser la fuente de abuso y violencia, generan en los niños el apego desorganizado. Como niños no tenemos la capacidad de entender cómo funciona esa dinámica, ya que lo único que buscamos es amar, conectar y ser amados. El apego desorganizado de hecho es la cuna de muchos trastornos. Un niño con un trauma complejo es aquel que además del trastorno del apego severo, sufrió una traumatización crónica por maltrato físico o abuso sexual repetido en el tiempo. Como consecuencia aparecen fallas en el desarrollo neurofisiológico, comprometiendo a nivel madurativo a muchas de las áreas de su vida. Ahora, ojo. El cerebro no está hecho para hacerte feliz, está hecho para que sobrevivas, así que hace lo que tenga que hacer con tal de que tú sigas respirando. Y digo esto porque las personas con un trauma complejo de este estilo pueden estar disociados de la realidad, de los recuerdos, de los elementos de la experiencia, hasta llegar incluso a tener su identidad fragmentada. Entonces, en el caso de Joseph, ¿qué onda con la voz que escucha? Tomando en cuenta todo lo mencionado sobre su crianza, los traumas que eso generó y el hecho de que la voz la empezó a escuchar en el preciso momento en el que su padre estaba siendo violento físicamente con él, podemos entender a la voz como una forma que él utilizó para sobrevivir, en el sentido de que su mente, para mantenerlo vivo, lo disoció del momento de abuso y lo abstrajo en su mente, es decir, su cuerpo estaba recibiendo el maltrato pero su mente no estaba ahí del todo. Recordemos que la mayor necesidad insatisfecha de los hermanos Seed era la de conexión con otros. En ese momento la mente de Joseph entendió que jamás iba a lograr conectar con sus padres de la forma que le gustaría, así que para sobrevivir su mente se fragmentó de la realidad y creó esta voz psicótica en su mente que justamente le decía lo que él necesitaba escuchar, que estaban destinados él y sus hermanos a algo especial. ¿Por qué esta misión encomendada por la voz fue tan importante para él? Porque nunca debemos olvidar que un niño maltratado en la infancia no deja de amar a sus padres, deja de amarse a sí mismo. Lo que significa es que esta voz lo que hizo por Joseph fue devolverle el propósito, una razón por la cual él podría recibir amor y conexión de los demás si lograba cumplir esta encomienda, hecho que construiría los cimientos para todo lo que ocurrió después. Aquí les dejo un cortometraje fabuloso para quienes quieran entender más las secuelas del maltrato en la infancia.
Antes de hablar de la adultez de este personaje, hay algunas cosas importantes que debemos entender sobre la infancia y los sucesos traumáticos ocurridos a los hermanos Sid. Lo primero es saber que al niño le cuesta darse cuenta de que lo que vive es violento. Solo busca maneras de sobrevivir a ese círculo porque depende de sus padres mientras es pequeño. Pero lo que en nuestra infancia nos permite sobrevivir, en nuestra adultez se convierte en síntomas que con el tiempo generan un trastorno. Para no hacerles la historia tan larga, los puntos importantes de la historia de los Sid en su infancia fueron los siguientes. Sus padres fueron arrestados por abuso y negligencia y ellos fueron enviados a un orfanato en donde después de un tiempo lo adoptó a los tres una familia. Sin embargo, esta familia no los cuidó, también los maltrataba puesto que los obligaba a hacer trabajos forzados en su campo, alimentándolos con lo mínimo y haciéndolos dormir en los establos. Otra experiencia adversa que sumara al trauma de estos hermanos. Al cabo de un tiempo, Jacob, el hermano mayor, frena los abusos al asesinar a la familia adoptiva y quemar la granja. Esto causa que Jacob sea arrestado y John y Joseph sean devueltos al orfanato. En este punto, la necesidad de seguridad y cariño y conexión seguían siendo transgredida y violentada porque hasta el momento no había estado en un ambiente sano. Su vida estaba llena de violencia e inestabilidad, aun y cuando estaban separados de sus padres. Por si fuera poco, ahí no termina la cosa, puesto que después de un tiempo, John es adoptado por una familia rica de los cuales recibe abusos físicos y psicológicos debido al fanatismo que ellos también presentan, y Joseph estuvo rebotando de familia en familia. Algunos lo tratan con cariño, pero realmente nunca llegó a conectar con nadie. Durante todo este tiempo es importante mencionar que la voz era su único consuelo y compañía frente a todas esas experiencias adversas, solo que lo mantenía en secreto porque le habían dicho que de lo contrario nadie lo iba a adoptar. Al ser mayor de edad, regresa al lugar donde creció y consigue diversos empleos en un centro comercial que había construido su hermano. Sin embargo, todos los perdía en el momento en el que le hablaba de la voz a otras personas. Durante ese tiempo, Joseph empezó a leer mucho sobre religión y a su vez desarrolló un odio hacia las personas, un odio hacia todo lo que el mundo representaba y hacia las personas que abusaban y pisaban a las personas vulnerables, demostrando una vez más esta búsqueda de conexión y fracasando en el intento, teniendo una consecuencia cada vez mayor que la anterior en su psique. El punto de quiebre ocurrió cuando consiguió un empleo en un psiquiátrico donde logró por fin conectar con las personas que tenían algún padecimiento mental y los olvidados, ya que podría identificarse con su vulnerabilidad. Un día, quizás saliendo del trabajo o yendo del trabajo, no lo recuerdo bien, 3 hombres ebrios lo asaltaron golpeándolo solo por diversión hasta cansarse. Ese día fue el último día que Joseph escuchó la voz. Esta vez la voz le mostró el apocalipsis, un mundo en llamas en donde solo quedaban algunas cientos de personas vivas además de él, y le dijo que su misión era guiarlos y ser salvados por él. Él sería su padre. De ahí su conocido apodo desde entonces. La voz nunca le volvió a hablar porque ahora era su turno de hablar. Con una fe renovada volvió a buscar a sus hermanos. Al encontrar a John, se entera de las vivencias de maltrato en la familia rica, y al encontrar a Jacob se dio cuenta que fue un soldado que había sido dado de baja y estaba perturbado por todas las muertes que estaban en sus manos. Joseph logró aliviar un poco el sufrimiento de su hermano y gracias a eso se ganó la lealtad de ambos. Este reencuentro sentó las bases para la creación de la futura secta Las Puertas del Edén. Ahora, ¿qué significó que Joseph dejara de escuchar la voz? Recordemos que comenzó a escucharla mientras estaba siendo golpeado por su padre años atrás, lo que causó que su mente se fragmentara para sobrevivir. Ahora, al recibir otra paliza, lo que podemos entender aquí es que su mente no pudo soportar otro abuso, otro estrés de este estilo, y terminó psicotizando al fragmentarse un poco más, dando como resultado que Joseph terminara por consolidar un trastorno delirante del tipo místico, o también conocido como delirio religioso, igualmente para poder sobrevivir y encontrarle algo de sentido a tanta violencia en su vida. El delirio místico religioso se caracteriza por la creencia de comunicarse con Dios o santos o de tener una misión religiosa. Si quieren saber más sobre ese trastorno, aquí les voy a dejar un video que habla sobre ello. En el caso de Joseph, en el pasado él interpretaba la voz como la voz de Dios y ahora le dejó de escuchar porque tenía claro que ahora él era el poder, él era el elegido de Dios con la misión de salvar a sus hijos del fin de los tiempos. A partir de ese momento los hermanos Sid comenzaron su iglesia con un matadero abandonado en Atlanta y de a poco empezaron a juntar gente que también había sido abandonada por la sociedad, compitiendo con varias iglesias y cultos. Sin embargo, un día uno de los hombres pertenecientes a la competencia fue la iglesia de Joseph y nunca se le volvió a ver, evento que obligó a los hermanos a mudarse a Montana. Ahí comenzaron a predicar para volver a juntar a su gente, entre ellos un carpintero, traficante de objetos y un ex científico genetista. Con sus hermanos y él a la cabeza,
cabeza, junto con estas dos personas, crearon la secta La Puerta del Edén. Cada uno de sus hermanos y la gente que ahora eran sus seguidores comenzaron a trabajar para poder crear una familia, que funcionaba a base de tener una milicia con armas de contrabando, un centro médico y le creaban alucinógenos junto con una mujer llamada Faith, una mujer que acudió a ellos por ayuda al ser una adicta y que con el tiempo se convertiría en un miembro de suma importancia para la nueva familia de Joseph. ¿Cómo logró Joseph tener tanto poder sobre los demás y tener a tantas personas a su cargo? Para entender esto hay que entender la psicología de los fanáticos religiosos y del funcionamiento de las sectas. El fanatismo es la adhesión incondicional a una causa sin límites ni matices hasta el extremo de realizar cualquier tipo de acción en su favor, incluso matar o morir por ella. Esto lo podemos ver en Joseph desde muy temprana edad al creer que la voz de Dios lo llama, y un ejemplo de su devoción más adelante a la misión de ser el elegido es una parte de su historia que no les he contado, pero lo haré rápidamente. En algún punto antes de ser el líder de las Puertas del Edén, Joseph tiene una vida donde está casado y tiene una hija, pero lamentablemente pierde a su esposa en un accidente automovilístico y su hija queda muy mal herida, entubada en un hospital. Joseph, al verla en este estado, decide quitarle el soporte vital y quitarle la vida porque Dios se lo ha ordenado. Creo que queda claro el punto. Los fanáticos religiosos empiezan siendo unos más del montón, pero empiezan a destacar por su don con la palabra, el cual Joseph poseía, y van ascendiendo cuando ellos reciben el llamado, en este caso fue la voz. Los fanáticos religiosos aprovechan de la palabra de Dios y de la necesidad de la gente enferma para sus propios intereses. Con Joseph y sus hermanos lo podemos ver claramente porque siempre se acercaban a gente necesitada para poder reclutarlos como sus seguidores con la promesa de que iban a ser salvados en el Apocalipsis. Sin embargo, si vemos más a fondo, aunque Joseph en efecto creyera que el fin del mundo está cerca, lo que realmente buscaba era formar una familia, la familia que nunca tuvo, en la que fuera visto por las personas, que lo apreciaran, con personas con las que por fin podría conectar, como siempre lo deseó de niño, como dijo Sigmund Freud y Erich Fromm. A través del fanatismo el hombre busca su felicidad y su seguridad. El fanatismo es un intento de escapar de la soledad, el deseo de establecer vínculos afectivos con otras personas afines a sus ideas. En otras palabras, la creación de las Puertas del Edén fue la forma en la que Joseph pudo satisfacer la necesidad infantil insatisfecha de conexión y de amor que siempre buscó de sus padres. Lamentablemente, no fue la mejor forma de sanarlo, si se le puede decir así. Estos actos de fanatismo y de la secta dejó al descubierto dos trastornos más: el trastorno narcisista, que se destaca en Joseph al creerse un ser inalcanzable y superior a todos sus demás seguidores, y el trastorno antisocial de la personalidad, que lo lleva a cometer actos delictivos en nombre de Dios, que posteriormente lleva a las autoridades a querer arrestarlo. No me voy a detener a explicar ambos trastornos ya que alargaría más el video, pero les dejo por aquí dos videos que lo explicarán a detalle por si gustan verlo. Para terminar, les hablaré un poco de la psicología de las sectas para poder entender a profundidad el funcionamiento interno de las Puertas del Edén. Empezamos definiendo lo que es una secta. Una secta se define como un grupo que se separa de los grupos religiosos existentes. Es un sistema religioso con ritos y costumbres particulares y hay de diversos tipos. Las Puertas del Edén era lo que se conoce como secta destructiva, aquella que gira en torno a un carismático pero psicópata líder que te anula como persona, anula tu capacidad crítica, tu capacidad de decidir por ti mismo y te termina aislando para que así te pueda manipular más. En el caso de Joseph, esto lo logra a través de la droga alucinógena que le hacía consumir a todos para que fueran susceptibles y permeables a todas las enseñanzas delirantes que profesaba. Las características principales de las sectas son las siguientes. 1. Estructura piramidal, líder principal y grupo de líderes intocables. Son sumamente elitistas y aseguran que son inalcanzables, por lo que servirlos a ellos es un gran honor para ti. En el caso de Joseph, él era el líder principal y sus hermanos junto con Faith eran los líderes intocables que se imponían a los demás, justamente a través de la violencia, intimidación y droga. 2. Tiene una verdad absoluta que no puede ser cuestionada. No se permite cuestionamientos y cuando no hay respuestas lo adjudican a la falta de fe. No están abiertos al diálogo. La verdad absoluta era que el mundo era un mundo podrido, lleno de personas de poca fe, que pronto vendrá el apocalipsis y que ellos están destinados a ser salvados por Joseph. 3. Actúan y piensan igual. Los que no se vean, piensen o actúen como ellos los rechazarán, minimizarán o incluso los harían sentir que no pertenecen. Esto lo lograron nuevamente con la droga alucinógena y con infundir esperanza y cariño en el momento exacto en el que las personas estaban más vulnerables. Pero profundizaré un poco más sobre esto en unos minutos. 4. Los aíslan. Los convencen que deben alejarse de los otros para conservar la santidad y evitar contaminarse. Con Joseph esto lo vemos cuando logra construir su comunidad y llegan a un punto de control en
donde cortan toda comunicación con el mundo externo, así como no permitir que ningún tipo de información se publique o se conozca por personas fuera de la comunidad. La manipulación es su mayor arma. En el caso de Joseph, el tipo de manipulación que usa es la manipulación emocional. Usa su trauma y su dolor para apelar siempre a las emociones de la gente que se encuentra en estado de vulnerabilidad, trata de conmover a las personas, no apunta nunca a la razón e igualmente limita el acceso a la información y el tipo de información que reciben o consumen. Por ejemplo, qué leer y qué mirar para que pierdan su juicio crítico y así poder conseguir lo que quiere, que en este caso es conseguir más y más seguidores. Aquí les dejo un ejemplo. I was abused. I'm not ashamed to admit that now. He chose me. He gave me his truth. But I will never abandon you. Ever. You're home now, Sarah. Como podemos ver en el corto, el líder de una secta siempre se presenta como un caso de éxito de las vulnerabilidades que sus seguidores tienen, y así todos los miembros que lo siguen crean que quedándose con él también pueden llegar a ese ideal, pero para llegar a eso se requiere un sacrificio de cualquier tipo para que puedan acceder a esta solución, que en el caso del corto vemos que el sacrificio es tomar lo que le ofrecieron, y si se cuestiona al líder, usa la presión social para coercionarlo, y así ser más permeable al discurso, que yo creo que es lo que le pasará a estos chicos en el mejor de los casos. Eso ha sido todo por el video de hoy, espero que les haya gustado, no olviden darle like y comentar porque realmente disfruto de leerlos. Nos vemos en el próximo video, chao.